Masejet Menachot, Daf Chavjet Amudalef 28a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Shiv'a kene menorah meakvim ze et ze. Shiv'a nerotea meakvim ze et ze. Shete parashiot shebimzuzah meakvot zo et zo. Va'afilu ketav ehad meakvan. Arba'a parashiot shebatefilin meakvim zo et zo. Afilu ketav ehad meakvan. Arba'a tzitziot meakvot zo et zo. שארבעתם מצווה אחת. רבי ישמעאל אומר, ארבעתם ארבע מצוות. Dice la Mishnah, los 7 brazos de la menorá que había en el Bet HaMikdash son esenciales, cada uno y uno de ellos. Y si falta uno de ellos, impide el cumplimiento de la mitzvah y no se puede encender esa menorá. Igualmente, las 7 lámparas de la menorá, lámpara se refiere a los recipientes que estaban en la parte superior de cada brazo, en donde se colocaba el aceite y la mecha, ¿sí? También esas 7 nerot, esos 7 vasos, esos 7 recipientes, ¿sí? También meakvim ze et ze. Cada uno de ellos es esencial. Sigue diciendo la Mishnah en la mezuzá, en el pergamino, que está escrito 2 parashiot. El Shema con el Ve'avta, que es una parashá, y el Vehayá. Si falta una de las parashiot, me'akev, ambas son esenciales. Agrega la Mishnah, afilu ketav ehad, inclusive la escritura de una sola letra es esencial, y por ende si falta una sola letra, impide el kashrut de la mezuzá. Próximo caso nos dice la Mishnah, tefilín. ¿Cuántas parashiot hay dentro del tefilín? 4. También el de Rosh, también el de Yad, solo que el Yad está conectado y en el de Rosh están divididas, ¿sí? Las 4 parashiot de los tefilín son esenciales y si falta una de ellas, impide el cumplimiento de tefilín. E inclusive si falta una sola letra, ya que la escritura de una letra también es esencial, de cada letra y letra. Y por último nos dice la Mishnah, los 4 tzitziot que hay en cada prenda. En cada esquina hay un tzitzit, ¿sí? Son esenciales. Y si falta uno, impide el cumplimiento del tzitzit. ¿Por qué? Porque las 4 esquinas, las 4 tzitzit, es una mitzvah. Entonces, si falta uno, no cumples la mitzvah. Sin embargo, Rabbi Ishmael discute, dice, no. Los 4 tzitziot de una prenda, cada uno son mitzvot independientes. Y vamos a explicar en la Gemara más adelante en qué discuten y cuál es la explicación de este mahloket. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Maitama Havaya Ketiv Behu. La Gemara se enfoca en el primer caso de la Mishnah, en la primera alajá de la Mishnah. ¿Cuál es la primera alajá de la Mishnah? Que los 7 brazos de la menorá, los 7 brazos del candelabro del Bet HaMikdash, meakvim ze et ze. ¿Cuál es la fuente para esto? Dice la Gemara. Te voy a explicar porque en la parashá que nos habla de menorá, nos dice la palabra Havaya, ¿sí? Y como mencionamos en la clase anterior, cuando hay una de estas palabras, entre ellas Havaya, eso te enseña que es meakev. Seguimos. Tanu Rabbanan, menorá hayeta ba'a min ha'eshet u min hazav, asa'a min agrutaot pesula, mish'ar min ematachot keshera. La Gemara nos da una baraita que nos dice lo siguiente. La menorá, ¿de qué estaba hecha? Mikshahat, ¿qué significa mikshahat? Un solo bloque de materia prima, ¿sí? Y estaba hecha de oro, ¿sí? Entonces, la menorá era del Eshet, que es Eshet, de un solo bloque, y de Zahav, de oro. ¿Qué pasa si hizo la menorá de grutaot? ¿Qué es grutaot? De trozos, inclusive de oro, pero de trozos, no de un bloque de materia prima. Dice la baraita, pasul. Por otro lado, si la hizo de otros metales, no de oro, ahí sí está kasher. Así nos dice la baraita. Pregunta la Gemara, Maishna min agrutaot pesula, dichtiv miksha va'avaya, she'ar min ematachot nami zahav ve'avaya. Amar kra te'ase lerabot she'ar min ematachot. ואימא לרבות גרוטאות, לא סלקא דעתך, דהמקשה כתיבה הוויה. תעשה נמי המקשה כתיב,
Miksha, miksha leakev. Zahav, zahav, nami leakev. Expliquemos hasta acá. Bien, la Gemara dice, quiero entender la diferencia de lo que dijo la Baraita. La Baraita por un lado dijo que si se hizo de trozos, inclusive de oro, pasul. Pero si la menorá se hizo no de oro, sino de otros materiales, otros metales, ahí kasher. ¿Por qué? ¿Por qué cuando se hizo de trozos está pasul? Aparentemente porque el pasuk dice miksha, lo cual te enseña que tiene que ser de un bloque de materia prima, y también te dice que havaya. Por eso decimos que es meakev, que tiene que ser así. Pero también respecto al zahav, está escrito zahav y está escrito también havaya. Entonces también debería ser que si lo haces de otros metales, debería estar pasul. Entonces, ¿por qué la Baraita me dice que está en ese caso kasher? No entiendo. Responde la Gemara. Te voy a explicar. El pasuk dice, te'aseh menorá, harás la menorá. Mashma, que de cualquier forma que la hagas, la menorá va a estar kasher. O sea que te viene a incluir un caso que podría estar excluido. Te'aseh, de cualquier forma. También un caso adicional está incluido. ¿Qué caso? Cuando lo haces no de oro, sino de otro metal. Dice la Gemara, pero un segundo. Entiendo que el te'aseh te viene a incluir. Pero ¿por qué tú dices que te viene a incluir cuando se hace de otro metal? Y ahí es kasher. Y no decimos que te viene a incluir cuando lo haces de trozos. Sí, que ahí es kasher. Dice, le responde la hermana, no puede ser. ¿Por qué? Porque respecto a miksha, que de ahí aprendemos que no puede ser de trozos, está escrito havaya. Entonces, meakev. Pero preguntamos que también respecto a zahav está escrito havaya. Explico un poco más la respuesta de la Gemara. Cito el pasú completo. Shemot 25:31. Veasita sobre la menorá. Veasita menorat zahav taor miksha teasea menorá yereja bekana gevia kaftorea ufrejea mimena yihiyu. Yihiyu es la havaya. En este pasuk dice veasita menorat zahav taor y también dice miksha. Menciona zahav y miksha. Al final dice havaya sobre las dos. Pero nos responde la Gemara. El havaya está más cerca a lo que es miksha, no a lo que es primero. Primero se menciona zahav, segundo miksha y después havaya. Entonces havaya está más cerca que a miksha. Por eso prefiero decirte que el miksha es meakev y si lo haces con trozos está pasul. Y el pasuk de teaseh que te viene a incluir que zahav, te viene a incluir que no solamente zahav, sino también otro material, otro metal. Dice la Gemara, pero un segundo, si tú vas ahorita a jugar con las palabras que está más cerca a la palabra, ¿de dónde tú quieres incluir de la palabra teaseh? Teaseh también está más cerca a miksha que a zahav. Escuchen bien, el mismo pasuk. Veasita menorat zahav tahor, miksha teaseh. O sea que teaseh está escrito más cerca que a miksha. Entonces deberíamos de decir que el teaseh incluye también cuando no es miksha. O sea, también cuando es que trozos. Dice la Gemara, entiendo, pero aquí hay otro juego. Al fin y al cabo, respecto a la menorá, en la parashá de la menorá, o sea, en la parashá de Terumá, que se habla de la menorá del candelabro, ¿sí? Está escrito no una vez miksha, sino está escrito ¿qué? 2 veces miksha. Como está escrito 2 veces en la parashá de la menorá, o sea, en parashá Terumá, como está repetido, decimos que es que meakev por la repetición. ¿Sí? Por eso es que miksha es meakev y si es trozos está pasul. Pregúntale, pero también zahav está escrito 2 veces. Un segundo, aclaro, ¿dónde está escrito miksha 2 veces? Importante aclarar. En la parashá de ahí en Terumá. Está escrito en Shemot 25, capítulo 31, versículo 36, miksha teaseh menorá. Shemot 25, versículo 31. Miksha teaseh menorá. Y después en el versículo 36, kula miksha hat zahav taor. Está escrito miksha 2 veces. Entonces, como está repetido, decimos que es meakev. Pregunta la Gemara un segundo. Zahav también está escrito 2 veces en la misma parashá. De hecho, no está escrito 2 veces, está escrito más. ¿Sí? Está escrito más. 4 veces está escrito. Vasita menorá zahav taor. Kula miksha hat zahav taor. Malkaja malkata zahav taor. Kikar zahav taor. Está escrito varias veces zahav. Entonces, también respecto a zahav tenemos que decir que es meakev. Si lo hiciste de otro material, de otro metal que no es zahav, debería estar ¿qué? Meakev, pasul. Dice la Gemara, no. ¿Por qué no?
yo no sé hasta dónde leí. ¿Aimai? Sí, Aimai. Dice la Gemara, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay pregunta? Aimai. Llegamos hasta ahí, ¿correcto? Sí. Y amart bishlama mina grutaot pesula, mishar mine matachot keshera, hainu zahav miksha miksha lidrasha. אלא ימרת מן הגרוטאות כשרה משאר מיני מתכות פסולה, זהב מקשה מהי דרשת ב? Explico. Dice la Gemara un segundo. Si nosotros decimos, presten atención, tenemos dos maneras como tomar aquí el camino. O por las palabras miksha de Parashat Terumá, decir que te viene a excluir, te viene a enseñar que cuando está hecho por trozos, pasul. Y te hace, te viene a incluir que cuando está hecho de otro material está kasher, ¿sí? Eso es un camino. O segundo camino es, como la pregunta que hicimos, también está escrito zav, entonces deberíamos decir que zav es meakev y si lo haces de otro metal está pasul. Y por ende te hace, que te viene a incluir, ¿qué te incluiría? Te incluiría, no otro metal, porque zav lo aprenderíamos, te incluiría que si lo haces de trozos está ¿qué? Kasher, dos caminos. Dice la Gemara responde y dice lo siguiente. Si yo te digo como la primera opción que acabo de mencionar, o sea, que el miksha dos veces de Parashat Terumá, de la Parashat de Menorá en Shemot, ¿sí? Nos enseña que es meakev y por ende si lo haces con trozos está pasul y por ende te viene a decir, te viene a incluir que si lo haces en la Menorá, no solamente con oro, sino con otros metales muy bien va a estar kasher. Entonces puedo entender perfectamente lo que vamos a decir en la próxima baraitá. Por ahorita hablo en códigos, pero puedo entender perfectamente lo que decimos en la próxima baraitá, que Doresh, la próxima baraitá, Doresh, las palabras zahav y miksha, y miksha que está escrito en Parashat de Aloteja, otro miksha, vamos a ver, ¿sí? Entiendo lo que dice la otra baraitá sobre eso, pero si decimos como la segunda opción, que ¿qué? Que zahav te viene a decir que ¿qué? Que zahav te viene a decir que únicamente zahav. Y si lo haces de otro metal, pasul. Y te viene a incluir que si lo haces con trozos, muy bien, está kasher. Entonces no me cuadra. La próxima horita que vamos a ver, que nos interpreta algo de las palabras zahav y miksha de Parashat Be'aloteja. ¿Por qué no me cuadra? Adelanto un poco. Porque vamos a ver a continuación en la baraitá, lo vamos a ver ahorita con detalles, pero por encima se los menciono. Vamos a ver que de las palabras zahav, miksha, si en diferentes lugares de la Torá, aprendemos de que una menorá que no está hecha de oro es kasher. Tiene ciertas condiciones, pero es kasher, vamos a ver, ¿sí? Entonces, según la segunda explicación, decimos que de trozo es kasher, pero solo de oro es kasher. De trozo es kasher, pero solo de oro. Si es de otro metal, pasul, no cuadra con esa baraitá. Por eso obligatoriamente tenemos que decir que ¿qué? Como la primera opción, que ¿qué? La repito, que miksha es la que te excluye, que puede estar permitido. Perdón, que miksha es la que te dice que únicamente que queda excluido, que es meakev, es pasul cuando es trozos, y te incluye cuando no es solamente oro, sino otros metales. Y cuadra con la verdad que vamos a ver a continuación, que Doresh, que te interpreta las palabras zahav y miksha de diferentes lugares de la Torá, que también cuando no es zahav, la menorá es kasher. ¿Dónde está esa baraitá? Mai derashá. Dice la Gemara. Claro, el zahav sí es de la Parashat Terumá, pero el miksha, como dije, es de Parashat Be'aloteja. El miksha que estuvimos mencionando hasta ahorita es de la Parashat Terumá, que es dos veces miksha. Los que vamos a mencionar en esta baraitá miksha es miksha de Parashat Be'aloteja en Bamidbar, sino en Shemot. Okay. De Tania, es Mai derashá de Tania. Kikar zahav taor ya'ase ota et kol hakelim haele. באה זהב, באה כיכר. אינה באה זהב, אינה באה כיכר. גביעי כפתוריה ופרחיה. באה זהב, באה גביעים כפתורים ופרחים. אינה באה זהב, אינה באה גביעים כפתורים ופרחים. ואם ענה מבאה זהב, באה קנים, אינה באה זהב, אינה באה קנים. ההוא פמות מקרה. וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ahí está la de בעלותך. באה זהב, באה מקשה, אינה באה זהב, אינה באה מקשה. מקשה דסייפה למאייתה, למהות החצוצרות. דתניא חצוצרות היו באים מן האשת מן הכסף. עשה מן הגרוטאות כשרים, משאר מיני מתכות פסולים. ומה ישנה משאר מיני מתכות פסולים דכתיב כסף והוויה? מן הגרוטאות נמי מקשה והוויה? מיד רחמנא גבי מנורה מקשה היא ולא חצוצרות.
Presten atención, dice la baraita lo siguiente. Hay un pasuk, tratemos de recordar la fuente de cada pasuk para que no nos confundamos. En Shemot, aquí empezamos hablando con el tema de Zahav. Zahav sí es de Shemot. Miksha es el que vamos a mencionar de Bamidbar, de Bealoteja. En Shemot 25:39 dice: Kikar Zahav Tahor Yaase Otaet Kola Kelimaele. ¿Sí? Está escrito en la Torah sobre la menorá. Kikar Zahav. El peso tiene que ser de un kikar. Pero dice cuando es que Zahav. De aquí aprende la baraita. Cuando la menorá la traes de Zahav, ahí es que tiene que tener un peso exacto de kikar. Pero si no la traes de Zahav, sino de otros metales, vemos que está permitido, traes de otros metales, ahí no es necesario que tenga un peso exacto de kikar, sino puede tener un peso diferente, distinto. Pero vemos que entonces que se puede otros materiales. Por eso la segunda opción anterior no cuadra. Okay. Próxima de Rasha. Está escrito en el Pasuk, ahí en Shemot capítulo 25, no 39 sino 31, unos versículos antes. El primero de Rasha que hicimos en esta baraita es 39. Shemot 25, 39. La segunda que vamos a hacer a continuación es Shemot 25, 31. Ahí nos habla sobre los Geviea, Kaftorea, Ufragea. ¿Qué es Geviea? Copas. Kaftorea, botones. Y Fragea, flores. La menorá tenía copas, tenía botones y tenía flores. ¿Sí? Y saben que aquí tengo una imagen para que se vea mejor. Aquí están los 7 brazos, 3 de cada lado y el del medio. ¿Ok? Los vasos que habíamos mencionado en donde se coloca el aceite, que los 7 son meakvim, son estos de aquí arriba, las 7 copas, los 7 recipientes. Ok. Geviea, sus copas, ¿a qué se refiere sus copas? Sus copas se refiere a esto de acá. Copa, yo creo que es un segundo. Saben que empecemos por el final ahorita les digo. Botones son estos de acá. ¿Ven los circulitos que está acá? Esos son los botones. Perajea, las flores son estas. ¿Ven aquí? Que hay una florcita, aquí otra florcita, arriba también aquí, al lado de cada vasito hay una florcita. ¿Sí? Esta es la flor. ¿Sí? Y tenemos también que los un segundito. Los gevim. ¿Qué son los gevim? Sí. Los gevim son las diferentes copas. Hay diferentes copas. Sí, las diferentes copas que son los conos, no estos recipientes de acá, sino estos de acá. Este de acá también. ¿Ven estos conitos de acá? Sí, estos conitos. Sí. Todos estos son conos aquí. ¿Ok? Esos son los gevim. Hay diferentes gevim. Entonces, la Pasuk nos dice, ¿sí?, que en Shemot 25:31, Geviea, Kaftorea, Fragea, las copas, llamamos las copas, ¿sí? Copas. Los botones y las flores tienen que hacerse de oro. ¿Dónde dice que tienen que hacerse de oro? Porque en el versículo 36 dice, después de traer 31, en el versículo 36 dice, Kula miksha ahat zahav taor. Toda la menorá se tiene que hacer, ¿qué? Miksha ahat zahav taor, de oro. Pero enfoquémonos en el zahav. Entonces, se tiene que hacer esto, ¿qué? Estas 3 cosas de oro. Dice aquí, cuando la haces la menorá de oro, ahí es cuando tienes que poner en la menorá las copas, los botones y las flores. Pero si no la haces de oro, sino de otro material, no es necesario poner estas 3 cosas. La Gemara interrumpe y dice, pero ¿por qué no agregas algo más? Que cuando la haces de oro, es necesario agregarle brazos. Ponerle 7 brazos. Pero si no es de oro, no es necesario ponerle 7 brazos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la Torah nos dice que tiene que tener 7 brazos. ¿Sí? Sheloshá mitzidah had sheloshá, y en la mitad una, ¿sí? 7 en total. Y después también nos dice Kula miksha had zahav taor. Entonces únicamente cuando es zahav 7 brazos, pero si no, no. Dice, no, porque si no tiene 7 brazos, no se considera una menorá, que son de diferentes brazos, sino se considera un pamot, un candelero, se dice en español. Un candelero, no, candelero es cuando tiene muchos. Candelero es cuando es solo uno. Entonces no se llama menorá, sino se llamaría pamot. Y al fin y al cabo la Torah le llama menorá. Entonces no puede ser que los brazos dependen de si es oro o no. Sigue diciendo la baraita. Ahorita la baraita nos cita el pasuk de Miksha en Bamidbar 8:4, en Parashat Beha'aloteja. Veze ma'aseh menorá Miksha zahav. Dice la baraita, cuando haces la menorá de material zahav, ahí es cuando tienes que hacer la ¿qué? Miksha, de un solo bloque de material.
Pero si no la haces de Zahav, no es necesario que la hagas Miksha, sino también trozos está permitido. Entonces vemos de esta baraita, repito, como la primera opción, que trozos es lo que queda incluido, ¿sí? Perdón. Un segundo. Sí, vemos de esta baraita que definitivamente se puede hacer la menorá, mejor dicho, que se puede hacer la menorá de otro metal, no como la segunda opción que dice que no se puede hacer de otro metal. Entonces por eso tenemos que decir obligatoriamente como la primera y por ende todo nos cuadra perfectamente. Ahorita la demás pregunta un segundo. En este Pasuk Bamidbar 8.4 que nos dice Miksha, se repite también otra vez Miksha al final del mismo Pasuk. ¿Sí? Recuérdense que dijimos que hay Miksha y las dos se refieren a Bayaloteja. Hasta ahorita mencionamos una. Vezema Asea Menorá Miksha Zahav, pero después dice Adiereja Atpirja Mikshahi. Vuelve y dice Miksha. ¿Para qué se necesita esa Miksha, esa segunda palabra Miksha? Dice la Gemara, ese Mikshahi es para excluirte los Hatzotzerot. ¿Qué es Hatzotzerot? Las trompetas, ¿sí? Que a pesar que está escrito sobre ellas también que tienen que hacerse Mikshahat, dicen Bamidbar. Shem le dijo a Moshe, hacerle hashtag Hatzotzerot, ¿qué es el Miksha? Miksha, decimos que ¿qué? Está escrito que hay que hacer Miksha, Inaeshet, o sea, Miksha de un solo bloque, y Kesef, si uno la hace de trozos de plata, kasher, y de otros metales, ahí está pasul. Vemos que no es necesario que sea Miksha. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿cuál es la diferencia que respecto a las Hatzotzerot? Decimos que otros metales, al fin y al cabo respecto a las Hatzotzerot está escrito que tiene que hacerse Miksha en el pasuk de Hatzotzerot, Miksha y de Kesef. Y nos dice aquí la baraita que si haces Hatzotzerot de trozos, no Miksha, kasher. Pero no de kesef, sino de trozos, no de kesef, sino de otros materiales, pasul. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? De otros materiales que son metálicos, ¿sí? Pasul. ¿Por qué? Aparentemente la razón que si lo haces de otros otros metales, está pasul, es porque está escrito kesef, en respecto a Hatzotzerot, y también está escrito la palabra havaya, el verbo havaya. Sí, shete Hatzotzerot kesef, vehayu leja, vehayu. ¿Sí? Pero un segundo. También respecto a los grutaot, entonces debería de ser que es meakev, porque está escrito miksha y también está escrito que havaya. ¿Cuál es la diferencia? Ambos dice, en el Hatzotzerot dice miksha y dice también kesef y también dice el verbo havaya sobre ambos. Entonces, ¿por qué uno es meakev, uno es pasul cuando no está bien y el otro es kasher? Dice la Gemara, te voy a explicar, porque respecto a menorá, que también requiere Miksha, en Parashat Bealoteja, dice, Vezema sea menorá Miksha Zahav, y te vuelve y te dice, Direjat Pirja Mikshahi. ¿Qué Mikshahi? Únicamente la menorá es la que tiene que ser Miksha, pero otra cosa, a pesar que dice Miksha, no es necesario que sea Miksha. ¿Por qué dice? Lejumbra, lejatejilá, mejor dicho, pero no es Meaker. Entonces, de aquí aprendemos, del segundo Miksha de menorá, de Bealoteja, aprendemos que lo único que tiene que ser Miksha, ¿qué es? Lo único que tiene que ser Miksha es la menorá, pero Hatzotzerot, de las Hatzotzerot, que a pesar que dice Miksha y Kesef es Meakev, y si lo hiciste de otros materiales, Pasul, pero Miksha no es Meakev, y si lo hiciste de trozos está Kasher. ¿Dónde lo aprendes? Ambas dice vaya sobre Miksha y sobre Kesef, no sobre de menorá, porque menorá hay un Miksha adicional que dice Miksha y solamente la menorá es Miksha, pero otra cosa no se necesita. Ok, ya que hablamos de Hatzotzerot, la Gemara nos trae una baraita al respecto. Tanu Rabbanan, Kol hakelim she'asa Moshe kesherim lo kesherim ledorot. Hatzotzerot kesherot lo psulot ledorot. Hatzotzerot ma'i ta'ama. Ilema de amar klase leja velo ledorot, ela me'ata ve'asita leja aron etz. Achinami de leja velo ledorot. Ela ileman de amar leja mishelcha, ileman de amar kiviachol, ושלך אני רוצה יותר משלהם, הנמי מבעלי לאחי. שנייתם דאמר קרא לך לך תרזימנה, עשה לך והיו לך. Y en la Gemara nos trae una baraita sobre Hatzotzerot, sobre las trompetas de Moshe Rabbenu, de plata. ¿Sí? Dice la baraita lo siguiente, todos los utensilios que hizo Moshe Rabbenu en su época son kesherim, no nada más para su generación, sino también para las futuras generaciones. Menos Hatzotzerot, que hizo Moshe. Que estas son kesherot únicamente para su generación, pero quedan inválidas para las futuras generaciones. Pregúntale a Maray, ¿por qué? ¿Por qué las Hatzotzerot quedan kesherim nada más, que hizo Moshe, quedan kesherim nada más para su generación, pero inválidas para las futuras generaciones? ¿Sabes qué?
De repente te basas en un pasuk en Bamidbar 10:2 que dice, hace, respecto a los Hatzotzerot, dice, hace leja shete Hatzotzerot kesef. Haz para ti. Y el leja lo entenderíamos, lo interpretaríamos como si fuese para ti nada más. Esas Hatzotzerot son nada más para uso tuyo. Pero para las próximas generaciones está pasul. O sea que tú entiendes que cuando dice leja, se refiere que es nada más para el uso de esa persona que se le está hablando en el pasuk y no posterior. Pero no me cuadra. Porque respecto al Aarón, al arca, en Devarim 10:1 está escrito también leja sobre el Aarón. Veasita leja Aaronetz. ¿Y ese nada más se podía usar en la generación de Moshe Rabbeinu, no después? Claro que no, porque sabemos de que el Aarón se usó también después del fallecimiento de Moshe, siempre se usó, ¿sí? Entonces tenemos que decir, respecto al Aarón, ¿sí? Cuando dice leja, ¿qué es? Hay mahloket, ¿qué es leja? O misheleja, o sea que le está diciendo a Hashem a Moshe que haga el Aarón con dinero de él y no dinero comunal, mishelja, o sea de tuyo, ¿sí? Pero no que tiene nada más, pero no que es nada más de uso tuyo, de uso de todos, pero mishelja es mishelja de dinero tuyo. O una segunda opción, segunda opinión es que le está diciendo lo siguiente: definitivamente el Aarón no se puede hacer con dinero propio, sino hay que hacerlo con dinero comunal, según esta segunda opinión. Pero solo le está diciendo a Hashem a Moshe, si hubiese podido que algo del tzibur, como el Aarón, o que el tzibur salga de Jehová a través de dinero de una persona particular, te hubiese dicho, le dice a Hashem a Moshe, que sea de tu dinero, porque prefiero tu dinero que el dinero de otras personas. Me gusta más tu dinero, porque te quiero mucho a ti, sé que tu dinero es kadol, digamos, tiene cierta santidad. O sea que según esta segunda explicación está diciendo el kiviajol. No es que agárralo de tu dinero, sino simplemente le está diciendo, mira, como es del tzibur, hay que agarrar dinero del tzibur. Pero si Lu Yetzuyar, si es que se hubiese podido agarrar de alguien particular, hubiese preferido que leja, tu dinero. Esto es lo que le está diciendo según la segunda opinión. Entonces, si esa es la explicación en el Aarón HaKodesh, cuando dice leja, pues también esa puede ser la explicación cuando dice sobre los Hatzotzerot, hace leja, también podemos explicar una de estas dos explicaciones. Entonces, vuelve la pregunta, ¿de dónde aprendemos que los Hatzotzerot que hizo Moshe Rabbeinu nada más funcionan para su generación y no para las futuras generaciones? Dice la Gemara, con respecto a Hatzotzerot, no está escrito nada más un leja, está escrito dos veces leja. Hace leja y vehayu leja, ¿sí? Desde el primer leja decimos como en el Aarón, pero el segundo leja, ¿para qué? Para decirte que únicamente en tu generación y no en las próximas generaciones, que es el atacato. Seguimos. Ahorita regresamos a la menorá. Tani Rab Papa Bre de Rab Hanin Kame de Rab Yosef. Menorá hayeta ba'a min ha'eshet min hazav. Asa shel kesef keshera. Shel ba'atz ושל עבר ושל גיסטרון, רבי פוסל ורבי יוסי ורבי יהודה מכשיר, של עץ ושל עצם ושל זכוכית, דברי הכל פסולה. אמר לה, מהי דעתך? אמר לה, בן מר ובן מר, כללה ופרטי דרשי. מי הוא מר סבר, מה פרט מפורש של מתכת, אף כל של מתכת? ומר סבר, מה פרט מפורש, דבר חשוב, אף כל דבר חשוב. Ok, expliquemos esta primera parte. Rab Papa, Bre de Rab Hanin, dijo la siguiente baraita en frente de Rab Yosef. ¿Quién dijo la baraita entonces? Rab Papa. Presten atención. Dijo la siguiente baraita. La menorá en el Bet HaMikdash estaba hecha de ¿qué? Miksha Ahat, de un bloque de material. ¿Sí? Solo importante agregar, entre paréntesis, Miksha es martillado. ¿Por qué? Porque cuando algo está hecho de un bloque, ¿cómo se hace? A través de que lo martillas. Pero Miksha alude a un bloque, ¿no? Pero traducción de Miksha es martillado. Ok. De todas formas, dice Rab Papa, enseña la siguiente baraita. ¿Sí? Esto tenía que haber dicho antes, pero bueno. Rab Papa dice la siguiente baraita. La menorá que estaba en el Bet HaMikdash estaba hecha de ¿qué? De Eshet, que es Eshet. Miksha, Ajat, un solo bloque de materia prima. Y de, ¿qué material? Zahab. Así estaba hecha la menorá. ¿Qué pasa? Primer caso de la baraita, que enseña a quién, recordemos los nombres. Rab, Papa, ¿a quién? La está diciendo enfrente de Rab Yosef. Primer caso de la baraita, ¿qué pasa si hace la menorá de plata? ¿Qué será? Si la hace de plata, ¿qué será? Segundo caso, si hace la menorá de batz, ¿qué es batz? Estaño, ¿sí? Avar, plomo, o gisterón, que es una aleación metálica barata,
mezcla de diferentes metales, barato. Que el común denominador de esos tres es que son metales. ¿Sí? Otra vez, primer caso que la hizo de plata. Segundo caso, segunda parte, diferentes. O estaño, o plomo, o aleación metálica, barata. En todos estos casos, mahloket. En esta segunda parte, que hay tres casos, mahloket. Rebi posel, la menorá. Y Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá, Tanaim los dos, kasher. Tercera parte, si hizo la menorá de madera, o de hueso, o de vidrio, según todos, también Rabbi Yossi va a estar de acuerdo que está, ¿qué? Pasul. O sea que Rav Papá nos enseña una baraitá que nos trae tres partes, y en la segunda y tercera parte hay un mahloket, o mejor dicho, en la segunda parte hay un mahloket entre dos Tanaim, entre Rebi y Rabbi Yossi. Viene Rabbi Yosef, que estaba escuchando esta baraitá de Rav Papá, y le dice, ¿cómo tú explicas este mahloket en la segunda parte? O sea, cuando es de estaño, cuando se ha hecho la menorá de estaño, de plomo, o de una aleación metálica, que según Rebi está pasul, según Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá está kasher. ¿Por qué Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá permite, ¿sí?, esta menorá? Y por otro lado, también está de acuerdo Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá. O sea, por un lado Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá permite en este caso, Rebi posee, Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá permite. Y por otro lado, cuando es de madera, de hueso o de vidrio, también Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá está de acuerdo que está, ¿qué? Pasul. ¿En qué se basa? ¿Por qué permiten un caso y prohíben otro? Le responde Rav Papá, te voy a explicar. Ambos Tanaim en la baraitá que mencioné, dice Rav Papá, o sea, Rebi y Rabbi Yossi, Rabbi Yehudá, interpretan la Torah cuando se menciona algo general, después específico, después algo general, a través de ¿qué? Klal, uprat, uklal. ¿Sí? Aquí tenemos klal, uprat, uklal, porque Veasita, el pasuk en Shemot 25:31 dice, Veasita menorá, como quieras. Después Zahav Tahor, específico. Eso es Miksha te hace a menorá, cualquier material. ¿Sí? Entonces tenemos klal uprat uklal. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando es klal uprat uklal, en baklal elam que en aperat. Hacemos todo lo que queda incluido son cosas similares en sus características al prat, a lo especificado. ¿Qué es lo especificado? Zahav Tahor. Muy bien. Viene Rabbi Yossi, dice, ¿cuál es la característica del prat? Del oro, que es un tipo de metal. Pues entonces incluyo cualquier otro tipo de metal. Por eso te dice que si lo hiciste de estaño o de plomo o de aleación metálica, según Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá, es un tipo de metal, va a estar ¿qué? Kasher. ¿Sí? A diferencia de madera, hueso o vidrio, que no son tipos de metales, va a estar ¿qué? Pasul. Rebi, sin embargo, dice, no, klal uprat uklal, estoy de acuerdo, pero la característica de Zahav que tomamos en cuenta es que es algo importante. El Zahav no es solamente un metal, es algo valioso, algo importante. Entonces incluimos otros casos de metales que también son ¿qué? Importantes. ¿Qué? Plata. Pero los otros metales más sencillos, estaño, plomo o aleación metálica, ahí decimos barata, ahí decimos que ¿qué? Que no está incluido. En ese es el mahloket entre ellos. ¿Sí? Perfecto. Así dice Rav Papá. Entonces Rav Papá dijo el mahloket entre los Tanaim, en el caso de estos metales más baratos, digamos, más sencillos, y explicó en qué discuten, como explicamos. Viene Rabbi Yosef y no acepta esa explicación. Aunque se lo explicó, le dice a Rabbi Yosef, quiero que sepas algo. La baraitá que tú me acabas de decir, tienes que quitarla y en vez decir la baraitá que yo te voy a decir a continuación. ¿Sí? ¿Y por qué tienes que quitarla? Porque, como vamos a ver, la baraitá que tú dijiste, le dice a Rabbi Yosef a Rabbi Papá, contradice la baraitá que yo tengo. ¿Cuál es la baraitá de Rabbi Yossi? Kli sharet, dice Rabbi Yossi, ¿sí? ¿Qué es Kli sharet? Cualquier utensilio sagrado. Entre ellos, ¿qué? La menorá, ¿sí? Que la hizo de madera. Ahí, o sea, la tercera parte de la baraitá anterior de Rav Papá. En esta baraitá Rabbi Yossi nos habla solo de este caso. Kli sharet, que lo hizo de madera. Ahí es cuando hay mahloket, que según Rebi está pasul y según Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá está kasher. ¿Cuál sería? O sea, el mahloket sería en la tercera parte. No cuando es algo metálico, sino cuando es algo no metálico. Ahí es mahloket. Que según Rebi pasul y según Rabbi Yossi y Rabbi Yehudá kasher. ¿Y en qué discuten?
¿Cuál sería la explicación del Mahloket Tanaim según esta versión, según esta baraita de Rabbi Yosef? Te voy a explicar. Cuando tenemos algo general, específico y general, hay dos maneras como interpretarlo. O klal uprat klal, o ribuy miut ribuy. Y el resultado es diferente, porque en klal uprat klal, como dijimos, nosotros incluimos cualquier cosa similar en sus características al prat. En ribuy miut ribuy decimos que queda todo incluido menos una cosa. Menos una cosa que queda excluido, lo más lejano, lo menos diferente. Pero todo el resto, aunque es diferente, pero no es lo menos diferente, queda incluido. En eso discuten. Rebi opina klal uprat klal. Por lo tanto, veasita menorat klal, zahav taor prat, mikshata asa menorá klal. Klal uprat klal, en atadan ela que en aperat. El prat, ¿qué característica tiene? Matejet, es un material metálico. Pues incluimos cualquier otro material metálico en la kasherización en que quede apto para la menorá. Y por ende, si lo hiciste con cualquier metálico, cualquier metal, kasher, según Repi. Pero si lo hiciste con madera, hueso, aquí hablamos de madera, ¿no? Si lo hiciste de etz, de madera, ya no es metal. Se va a quedar, ¿qué? Excluido y va a estar pasul. Así opina Repi. Sin embargo, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dice, no. Ribuy, miut, ribuy. Veasita menorat, ribuy, zav taor, miut. Y mikshata asa menorá, ribuy. Y cuando tengo ribá o miet, ribá o miet ribá, decimos ribá, con todo queda incluido, menos un caso, el más lejano a sus características. ¿Qué te incluye? Te incluye todo. No solamente metales, están kesherim, sino también ¿qué? Madera, muy bien. ¿Y qué te queda excluido? Lo más peor que hay, ¿qué? Barro, jerez, que es lo más bajo, lo más sencillo de los utensilios. No es un utensilio adecuado para la realeza del Basar Badam, Kol Shiken, que no es para Kadosh Baruj Hu. Ese es el que queda, ¿qué? Excluido. Ahorita, todo esto está escrito respecto a Klisharet. Perfecto. Perdón, todo este pasuk de Ribuy y Miut Ribuy está escrito sobre la menorá, ¿sí? Y acabamos de decir que la menorá de madera, según Rabbi Yosef y Rabbi Yehuda, está kasher. Tenemos que aprender de aquí al resto de los Klisharet, que también un Klisharet que está hecho de madera, según Rabbi Yosef y Rabbi Yehuda, está kasher. Aprendemos de esta baraita que Rebi invalida, la primera opinión, invalida únicamente cuando está hecho una menorá de ¿qué? De madera, de huesos, esas cosas. Pero de cualquier metal está kasher. Y según Rabbi Yossi, inclusive de madera va a estar ¿qué? Kasher. Le dice Rabbi Yosef a Rapapá, esta baraita que acaba yo de decirte y que te la acabo de explicar, no cuadra con tu baraita, porque según tu baraita, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda está de acuerdo que cuando la menorá está hecha de etz, según todos, está pasul. Y según lo que yo estoy diciendo, cuando está hecha de etz, Rebi dice que está pasul, pero Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice que está ¿qué? Kasher. Por eso le dice Rabbi Yosef a Rapapá, quita tu baraita, anúlala, me la explicaste, aunque me la explicaste, quítamela porque yo tengo la mía. O sea, quita la tuya por la mía. Le responde Rapapá, ¿cómo? Quita la tuya por la mía. Si se contradicen, quita la tuya por la mía. Y se le dice, no. Te voy a explicar por qué no, porque tengo otras dos baraitot a favor de mi baraita. Entonces, si tenemos una contra una, ahí podemos jugar, tuya por la mía o la mía por la tuya. Pero cuando tengo dos baraitot adicionales que van como yo, seguro la tuya es la equivocada. ¿Cuáles son las dos baraitot? Dice que en ella vemos otra vez. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que cuando la menorá está hecha de etz, de madera, según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, está kasher, como dice Rabbi Yosef, y no como dice Rapapá, que cuando está hecha de madera, también Rabbi Yehuda dice que está pasul. Dice la baraita lo siguiente: ¿qué pasa si no tiene oro para hacer la menorá? Puede traer en vez plata, o cobre, o metal, o bedil. ¿Qué es bedil? Plomo, sí, mencionamos antes, perdón, bedil es estaño, perdón, o feret, plomo. Así dice Tanakama. Viene Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda y dice, inclusive puedes traer ¿qué material para hacer la menorá? De aetz. Vemos meforash en la baraita, que era según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, si haces la menorá de aetz está kasher. Prueba a favor de la baraita de Rabbi Yosef y en contra de Rapapá. Primera baraita a favor de esa baraita de Rabbi Yosef. Otra baraita más. Betania Idach, ¿lo leí esto? No lo leí. Betania Idach, ¿lo leímos esto o no lo leímos?
lo voy a leer por si acaso otra vez. Los Arkadatach. De Tania en los da meviaf shel kesef, shel nechoshet, shel barzel, shel betir, shel oferet, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda machshir, ab beshelet. Esa es la primera baraita a favor de la baraita de Rabbi Yosef, que según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda está permitida una menorá que está hecha de madera. De Tania ida, otra baraita adicional, lo yase adam bait tavnit hechal achsadra keneged ulam חצר כנגד הזרה, שולחן כנגד שולחן, מנורה כנגד מנורה, אבל עושהו של 5 ושל 6 ושל 8 ושל 7 לא יעשה, ואפילו משאר מיני מתכות. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, אף של עץ לא יעשה, כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי. אמרו לו, משם ראיה, שבודים של ברזל היו, וחיפום בבעץ, השאירו הסעון של כסף, חזרו, השאירו הסעון של זהב. אוקיי, vamos a acabar aquí para hoy. Como dije, la Guimara ahorita nos trae otra baraita a favor de la versión de Rabbi Yosef. ¿Qué dice la otra baraita? Uno no puede hacer un mat con todo lo ta'azukama, uno no puede hacer un modelo del Bet HaMikdash exacto. ¿Sí? Dice la baraita, una persona, ¿sí?, que quiere hacer una casa, quiere construir una casa correspondiente al Ejal del Bet HaMikdash, al Ejal, a la parte del Ejal. No puede ser. Una persona quiere hacer una achsadra. ¿Qué es una achsadra? Es como un porche, es como una terraza, es un balcón de hecho, que está techado y tiene 3 paredes y la cuarta pared es al aire libre, o sea, hay una barandita, ¿sí? Si quiere hacer una achsadra como el ulam, que también tenía como 3 paredes, ¿sí?, tampoco lo puede hacer, ¿sí? Así dice la baraita. Igualmente, si quiere hacer un patio correspondiente a la azara del Bet HaMikdash, tampoco puede. Igualmente, si quiere hacer un shulhan, una mesa como la del Bet HaMikdash, tampoco puede. Igualmente, si quiere hacer una menorá como la del Bet HaMikdash, tampoco puede. Pero si quiere hacer una menorá, un candelabro de 5 brazos, o de 6 o de 8, ahí está permitido, porque la Bet HaMikdash, ¿cuántos tenían? 7. ¿Sí? Pero una menorá de 7 no la puede hacer. Y si la hace no de oro, sino de otros metales, ¿se puede o no se puede? Tampoco se puede. ¿Por qué? Porque en el Bet HaMikdash estaba permitido hacer la menorá no solamente de oro, sino también de otros metales. Viene Rabbi Yossi, ve Rabbi Yehuda, va Rabbi Yehuda y dice, agrega, inclusive hacer una menorá de 7 de material que madera, prohibido. Porque también una menorá para el Bet HaMikdash de madera está que será según la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Como hicieron los reyes de Bet Hashmonaim, una menorá de madera, cuando ganaron en contra de los griegos, los sacaron de Jerusalén y purificaron el Bet HaMikdash, y no podían hacer rápidamente una menorat, un candelabro de oro, y también no podían, no tenían dinero. Se hicieron una de madera, y por eso inclusive hacer una de 7 de madera también está prohibido. Sin embargo, Jajamim, que nada más mencionaron que lo único que está prohibido es de metales, pero no mencionaron de madera, dice, no, de ahí no hay prueba de Hashmonaim, porque Hashmonaim no es como tú dices que fue de madera. La hicieron de shipudim shel barzel, palos de metal, y los cubrieron de bats. ¿De qué es bats? Estaño, ¿sí? ¿Bats es qué? Bats es, sí, estaño, ¿sí? Y después cuando enriquecieron un poco más, la cambiaron a una de plata, y cuando enriquecieron más, la cambiaron a una de oro. Pero de todas maneras vemos claramente en esta baraita que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda permite que en el Bet HaMikdash se haga una menorá de madera. Entonces, tenemos 2 baraitot a favor de la baraita de Rabbi Yosef, que según Rabbi Yossi, que dicen que según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, no nos confundamos entre Rabbi Yossi y Rabbi Yosef. Rabbi Yosef es Morá, Rabbi Yossi está na. Entonces, tenemos 2 baraitot que dicen que Rabbi Yossi, que 2 baraitot a favor de la baraita de Rabbi Yosef, o sea, un total de 3, 2 baraitot a favor de la baraita de Rabbi Yosef, que las 3 dicen, estas 2 adicionales más la baraita de Rabbi Yosef, que según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, si se hizo la menorá de material de madera, está kasher. Y esto es en contra, resumo la idea, la baraita que enseñó Rav Papa, porque Rav Papa había enseñado que el majloque entre Rebbe y Rabbi Yossi, que Rebbe posee Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice que está kasher es únicamente en los metales sencillos. Pero en madera, le cule alma, también Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dice que está que está pasul, no cuadra con estas 2 baraitot adicionales. Entonces, le dice Rabbi Yosef a Rav Papa, saca tu baraita, no solamente por la mía, sino por la mía y por otras 2 adicionales, por 3 que tengo en contra de ti. Entonces, la tuya hay que sacarla, o sea, sacarla del Midrash, y la mía hay que dejarla. No la mía, sino la mía con las otras 2 hay que dejarla, que según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda,
Repito, para que esté claro. Se permite hacer una menorá en el Bet HaMikdash. También si está hecha no solamente de oro, no solamente de plata, no solamente de cualquier otro metal, sino también de madera o de hueso y de otros casos más. Bueno, vamos a acabar aquí, aunque nos falta todavía un poquito. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.